Bueno, señoritas. Entonces, vamos con el otro. Claro que sí. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Desde el Centro de Investigación Social le damos la bienvenida a nuestra segunda cátedra de diálogos en tiempos contemporáneos. Ya habíamos hablado que esta cátedra ¿Se está cortando o es solamente? en torno a la ciencia. ¿Sí se escucha? ¿Cómo estamos de conexión ahí? Sí, es que por momentos se te corta un poco cuando estás hablando. Por momentos nos quedamos, las escuchamos intermitentes, pero continúe. Ok, perfecto. Pero pues me escuchamos. Sí, nosotros sí les estamos escuchando perfectamente. Bueno, entonces, básicamente, pues lo que se busca son que reflexionemos en torno a las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, el día de hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Ellas nos compartirán su experiencia titulada Estilos de aprendizaje transnacionales en contextos de vulnerabilidad. Contamos con la presencia de la profesora Geisa Lorena Lara Áviles, quien es comunicadora social y periodista, especialista en gerencia de proyectos, magíster en comunicación corporativa con énfasis en periodismo. Cuenta también con una administrativos, comunicación organizacional, relacionamiento corporativo y estrategias de comunicación institucional, así como en el ejercicio del periodismo. Adicionalmente, posee más de 13 años de experiencia en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como líder zonal de comunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Zona Sur, donde orienta procesos estratégicos de visibilización institucional, fortalecimiento de la identidad organizacional y proyección social en los territorios. Asimismo, lidera el semillero de investigación Comunicados para Transformar y se desempeña como docente universitaria, contribuyendo a la formación integral de estudiantes y al desarrollo de iniciativas con impacto social. También contamos con la valiosa presencia de la profesora Natalia Camero Ortiz, quien es docente investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien cuenta con 17 años de experiencia en el ejercicio docente, de los cuales 5 corresponden a la educación superior. También es licenciada en lengua castellana de la Universidad Surcolombiana, especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima y actualmente es candidata a magíster en intervención social de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la intervención de las profesoras durará aproximadamente 30 minutos. Al final de esto tendremos un espacio para preguntas y pues abrir espacio al diálogo también. En la transmisión de Facebook tendremos el listado de asistencia para quienes se conecten y lo puedan diligenciar. Sin más preámbulos, entonces le damos la palabra a los docentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el espacio que nos brindan para participar para nosotros es muy importante la Cátedra de Diálogos Contemporáneos en Ciencias Sociales, que podamos desde esa red de universidades escucharnos, dialogar y aportar en los diferentes procesos que vamos realizando de investigación. Nosotros somos docentes, como lo dices. Quiero también presentar al profe Álvaro Córdoba, que también es comunicador, hace parte del semillero, un semillero bastante joven. Llevamos 2 años en el proceso de investigación con estudiantes de comunicación, de psicología, de acuerdo a nuestras líneas de investigación, y que hoy queremos aprovechar este espacio para compartirles nuestra última experiencia de investigación, denominada Estilos de Aprendizaje Transnacionales en Contextos de Vulnerabilidad. Entonces, desde nuestro semillero, nos encanta mucho el espacio para poder escuchar cómo les parece, qué aportes nos realizan, y estamos muy atentos a la participación. Entonces, iniciamos, profe Natalia, con la socialización. Perdón, que no había activado el... Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que es un gusto
estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes, sobre todo la experiencia tan bonita que tuvimos con el desarrollo de este proyecto. Sí, para empezar, pues contarles que este estudio se desarrolló en 2 escenarios. ¿Sí? Tenemos la institución educativa José Eustacio Rivera, específicamente en la sede Eliseo Cabrera de aquí de Neiva. Trabajamos con chicos de 7 a 13 años. Y también en Argentina el Club Popular El Dari, que hace parte de una organización social y política que se llama Darío Santillán. ¿Sí? Ahí pues yo tuve la oportunidad porque yo cursé la maestría de manera presencial en la Universidad de Buenos Aires y me vinculé de pronto con algunas asociaciones, con algunas instituciones y pues ahí vimos el vínculo y lo aprovechamos. También con población de 7 a niños de 7 a 13 años de edad. ¿Sí? Inicialmente quisimos trabajar con 300 estudiantes, pero pues de verdad este ejercicio de la investigación a veces es un poco complejo por cuestiones de gestión y todos logramos trabajar con 283 chicos. Hizo a través de un muestreo, los elegimos a través de un muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Entonces no es que por conveniencia nosotros dijimos vamos a trabajar con estos, no. Teníamos una población y al azar trabajamos con algunos chicos de esta población. ¿Cómo empezó el proyecto? Nosotros pues partimos de la pospandemia y de todas esas problemáticas que se desencadenaron a partir de ese hecho. ¿Sí? Por lo menos pues la desigualdad social, las brechas tecnológicas persistentes, no solo aquí en Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿cierto? También la falta de conectividad, ¿sí? Por ejemplo, según el UNICEF nos dice que 2 de cada 3 niños a nivel global perdieron ese acceso a Internet. Un aumento, sobre todo en el caso colombiano, de deserción escolar, ¿sí? Del 2.7 pasamos al 16.4%, ¿sí? Y el 25.5% en zonas rurales. Y es algo que todavía pues se está evidenciando. Entonces, debido a esto también surge la necesidad de preguntarnos y de entender cómo estas disrupciones mutaron esas formas de aprender de los estudiantes. ¿Sí? Nace a partir de estos cuestionamientos. Bueno, tenemos entonces que a partir del COVID-19 se reconfiguró la modalidad de enseñanza a nivel global, se reconfiguró totalmente. Entonces pasamos de una modalidad netamente presencial a de pronto una modalidad ya a distancia e híbrida. ¿Sí? Bueno, esto nos llevó a plantearnos un interrogante importante, ¿sí? que es lo que es como que lo que nos orienta en toda la investigación, es cómo se relacionan los estilos de aprendizaje derivados de la pospandemia en los niños y niñas y adolescentes de la institución educativa José Eustacio Rivera y la Asociación Civil Tutoría Siglo XXI. Acá, bueno, nosotras inicialmente, eso también fue otro inconveniente que tuvimos en el camino, y es que inicialmente estábamos trabajando con la población, una asociación que se llama Tutoría Siglo XXI, pero pues hubo muchos inconvenientes a nivel económico, político, y nos tocó ya así como por la mitad del camino cambiar de población. Entonces ahí fue que iniciamos diálogo también con la organización. Nuestro objetivo general pues es analizar comparativamente esta relación para identificar similitudes, divergencias y patrones de adaptación cultural. Como objetivos específicos, entonces tenemos explorar las características sociodemográficas para contextualizar los estilos emergentes post pandemia y su influencia escolar,
profundizar mediante narrativas digitales y talleres experienciales para relacionar los estilos con vivencias reales y contrastar los perfiles de Colombia y Argentina para identificar elementos convergentes y divergentes. Bueno, como fundamentación teórica, sí es importante entender el aprendizaje como un proceso dinámico, complejo y contextual. Para esto adoptamos una mirada sociocultural como elemento fundamental en el análisis, retomando la idea de que la cultura es la que moldea el desarrollo humano. Tenemos en cuenta también pues, el protagonismo que tienen las herramientas, las TIC, que son protagonistas en este proceso de aprendizaje, que hubo cambios en la forma en cómo nos relacionamos, entonces surgen nuevas redes colaborativas, nuevas formas de interacción digital y hay una nueva conciencia intercultural que es la que moldea el entorno social del estudiante. A partir de ahí, pues retomamos algunas teorías, algunos modelos, ¿cierto? Primero, pues estamos hablando de estilos de aprendizaje. Yo sé que de pronto algunos dirán, bueno, los estilos de aprendizaje a veces tienden de pronto como a encasillar a un estudiante, si que diga uno dependo de este estilo y de acuerdo a eso pues yo voy a enseñar de alguna manera específica al estudiante. Entonces, digamos que partimos de esto no como una teoría, así pues que nos casamos con la teoría, sino es más bien como una herramienta para explorar cómo los estudiantes les gusta aprender, cómo a ellos les gusta aprender, ¿sí? Entonces partimos de los estilos de aprendizaje, ¿sí? Retomamos a Cole, que es bueno, de 1980, ¿sí? Retomamos a Cole, que nos habla del aprendizaje, que el aprendizaje se concibe como un ciclo continuo basado en la transformación de la experiencia. Para él es muy importante la experiencia. Entonces él dice que hay un proceso y unas etapas para lograr el aprendizaje, pero se adquiere a través de la experiencia, ¿sí? Entonces a través de, por ejemplo, lo sensorial, ¿sí? De la reflexión, de la observación, de la reflexión, ¿sí? Y finalmente de lograr hacer. Digamos que cumplir todas estas etapas para Cole era lo esencial para lograr el conocimiento. Pero otros autores también retoman, ¿sí? Lo que nos plantea Cole, que es acá, por ejemplo, Honey y Mumdorf. Ellos retoman lo que dice Cole, pero ellos dicen, bueno, vamos a analizarlo desde una perspectiva más actitudinal. De pronto más nos importa cómo es la actitud del estudiante en el aula y su comportamiento. Entonces, a partir de ahí redefinen estos estilos que planteó Cole en sus inicios. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando hablamos del activo, del reflexivo, del teórico y del pragmático, que digamos que son como los ejes fundamentales en la aplicación, que más adelante lo van a ver de uno de los instrumentos, ¿sí? Que es el de Honey y Alonso, para acercarnos, como ya dije, precisamente a esa perspectiva que tienen los estudiantes sobre estas nuevas formas de aprender que surgen a partir de la pospandemia. También adoptamos, digamos, tomamos un poco de este modelo BAR, ¿sí? Que ya nos habla que antes estaba el BAC, pero evolucionó un poco. El BAC era lo visual, él retomaba lo visual, lo auditivo y lo kinésico, principalmente era así. Pero este autor dijo, no, acá están dejando de lado algo, ¿sí? Porque lo visual no puede reducirse, digamos, la lectura no la podemos encasillar en lo visual. Entonces dice, los que son visuales no precisamente pues van a ser buenos lectores o les va a gustar aprender a través de la lectura. Entonces él incluye este elemento de la R, que es por reading, por leer, que bueno, es algo que incluye él. ¿Sí? Entonces vemos como también va evolucionando y nosotros vamos tomando de todo un poquito. Digamos que estos estilos clásicos son altamente conocidos en el ámbito académico y por eso creemos que es importante tenerlos muy en cuenta. Entonces pasamos de esa categorización estricta a la integración multimodal. Si esto es otro enfoque que nos habla de una articulación de todos esos modos. El aprendizaje requiere integrar múltiples modos de representación y comunicación.
Entonces, pues esto tiene mucha relevancia en la inclusión ahora, ¿no? Y poder combinar todas estas estrategias y facilitarlas al estudiante, ya que algunos también, pues, de pronto aprenden de una manera en la que combinan diferentes formas de aprender. Y también nos importa el rol activo del estudiante, por eso también más adelante vamos a ver el enfoque cualitativo que le damos a esta investigación, ¿sí? Cómo ellos se perciben dentro de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Que sean capaces de evaluar y monitorear ese propio ritmo de proceso de aprender de ellos, pero que ellos lo digan, ¿cierto? Que ellos sean protagonistas también en ese proceso. Por eso, pues con los grupos focales, ellos contaban sus experiencias, nos decían cómo prefieren más que un docente sea con ellos, las libertades de pronto que no tienen en un aula, ¿sí? Que en otro entorno de pronto sí las tienen, ¿sí? Y también consideramos importante la autorregulación, cómo el estudiante se autogestiona, digamos, sus ritmos también para llevar a cabo una meta y un aprendizaje. Entonces esto es combinado, digamos que nos da muchas herramientas importantes para el análisis de estas estrategias que se están aplicando y de la forma como los estudiantes aprenden en el marco de la pospandemia, que no es lo mismo que antes, ¿no? Porque pues ya sabemos que está muy marcado por las TICs ahora. Listo. Vamos con la metodología. Claro, ¿qué metodología nosotros aplicamos en el desarrollo de esta experiencia investigativa? Trabajamos a partir de un enfoque mixto de investigación. Desde lo cuantitativo, realizamos un análisis descriptivos a partir de frecuencias relativas y porcentajes aplicados a partir de instrumentos como el cuestionario sociodemográfico, trabajamos el test de Honey y Alonso, el test de Felder, en cada una de las poblaciones objetivas. Y desde lo cualitativo, desde la tecnología y la experiencia vivida, porque es importante no solamente quedarnos en las valoraciones numéricas, sino el escuchar cómo conectan desde sus experiencias en las aulas de clase los estudiantes su proceso de formación, y desde allí aplicamos instrumentos como la observación, entrevistas diarias de campo, grupos focales, talleres creativos, narrativas digitales, elaboramos con ellos podcasts en donde escuchamos a los niños, a los estudiantes, para poder pues que de este análisis se dé una categorización emergente a partir del análisis del contenido temático. Continuamos con esos resultados. ¿Qué encontramos nosotros en la aplicación de precisamente de esos instrumentos cuantitativos? Entonces, en cuanto a Honey y Alonso, el test de Honey y Alonso, pudimos evidenciar que en la población de los niños en Colombia, en la institución educativa, la mayoría de estilo de aprendizaje que predominó fue el reflexivo teórico, predominando principalmente en las niñas más que en los niños. Y en cuanto a la población de Argentina, imprimó el reflexivo pragmático, predominando los niños. Esto en cuanto al test de Honey y Alonso. En el test de Felder encontramos similitudes en los resultados del test. Predomina lo visual, hay necesidades de estructuras secuenciales para comprender nuevos contenidos, estilos mixtos, se evidencia el secuencial reflexivo. Colombia predominando con los niños de Colombia el intuitivo reflexivo, y en el de Argentina sensitivo secuencial. Como resultados evidenciamos que comparten bases comunes en el preferencial visual, pero hay diferencias en los perfiles cognitivos, y esto nos lleva a que es importante tenerlo en cuenta para el diseño didáctico diferenciado y contextualizado para el desarrollo de los procesos de formación con los chicos. En cuanto al cuestionario sociodemográfico, encontramos en este, pues,
en el análisis que se hizo de estos resultados, cuatro áreas de análisis: limitaciones tecnológicas, seguimiento pedagógico, socialización de entorno y desempeño académico. En Colombia, algunas diferencias con Argentina, sí, en cuanto al acceso a dispositivos móviles, mayor acceso en Colombia, pero en menor cantidad de equipos de cómputos en hogares. En Argentina, bastantes limitaciones tecnológicas profundas, teniendo en cuenta que pues, hay que tener, a partir de que el análisis se hace desde el mismo contexto socioeconómico de las dos poblaciones. En cuanto al seguimiento pedagógico, en Colombia más personalizado, hay estructuras familiares que aportan a este acompañamiento, aunque hay densidad de integrantes en los hogares. En Argentina, más el apoyo a partir de estas tutorías académicas externas. En la socialización del entorno, un sólido ecosistema de actividades extracurriculares desde el contexto de Colombia. En el contexto de Argentina predomina más lo informal. Estas actividades extracurriculares no son no se pueden visualizar mucho y es más dado al juego espontáneo de los niños. Y en cuanto al desempeño académico, lidera matemáticas y ciencias sociales en Colombia frente a asignaturas básicas de matemáticas y lengua en Argentina. Eso en cuanto al cuestionario sociodemográfico. En lo cualitativo, encontramos allí un contraste, un contraste encontrado en cuanto al análisis de los diferentes instrumentos que aplicamos, que podemos allí pues referenciar un sentido del aprendizaje más de aprender a asociar al comprender, reflexionar en Colombia, a partir de la escuela vista como ese espacio social, afectivo y motivador. Prefieren aprender haciendo, dibujando, experimentando, y predominan las emociones positivas vinculadas al compartir entre esas relaciones que se dan entre docente y estudiante en el aula de clase. Podemos decir que como síntesis, en cuanto a Argentina, el enfoque del aprendizaje es más de tener que aplicar, a que lo expliquen y luego practicar. En cuanto al papel de la escuela, es percibida como un espacio estructurado que facilita el aprendizaje. En cuanto a la experiencia en el aula, es una valoración de clases con explicación clara, más la actividad práctica, más el rechazo de actividades mecánicas, copiar sin entender. Y en las barreras percibidas por los estudiantes hay dificultades en tema de acceso a virtualidad, conexión, poca interacción en esos espacios que son ya extracurriculares. ¿Qué podemos hablar de síntesis? Como síntesis de este análisis cualitativo, ambos grupos valoran la presencialidad por la interacción y la explicación directa, prefieren aprender con combinación de explicación práctica, y unas diferencias puntuales en Colombia frente al aprendizaje vivido como experiencia social creativa y significativa, y en Argentina es un aprendizaje vivido como proceso guiado, estructurado y aplicado. Esto en cuanto al análisis cualitativo. No se te escucha, enciende el micrófono. Bueno, algunos hallazgos que encontramos significativos es que la teoría efectivamente domina la acción, acá porque en ambos países vimos que eran pues más reflexivos, ¿cierto? De pronto, y acá en Colombia reflexivo teórico, y allá en Argentina reflexivo pragmático. ¿Sí? ¿Me devuelves la diapositiva? Estoy todavía con la otra diapositiva. Bueno, vemos también que las niñas pues es más marcado también lo reflexivo, aunque todos sean más reflexivos, pero en las niñas es más marcado. Vemos el arte como un puente también de aprendizaje. Los estudiantes ya en la parte, digamos, cualitativa, en los talleres,
fue extraño, pero porque es algo que no plasmaron en la prueba, sí, en los test, pero en la práctica sí, como que se divertían en el proceso de aprendizaje, sí, y esto pues fue mediado también por el arte a través de cartas, porque uno de esos talleres pues era elaborar una carta a los chicos de Argentina y los chicos de Argentina a los chicos de acá, también hacer dibujos, una autobiografía, recurrimos a lo literario también, entonces pues ellos como que ese proceso activo ahí estuvo presente y que les gusta. Lo que pasa es que como que no, ellos recalcaban mucho y sobre todo en los podcasts se vio que digamos, en la forma en cómo les enseñaban era muy cuadriculado todo, ¿sí? Entonces no tenían como esa libertad de aprender a través de un juego y de este tipo de cosas. La ilusión de la pantalla, pues aquí también hay una necesidad en el uso que los mismos chicos le dan a las tecnologías, ¿cierto? Que de pronto no hay un aprendizaje significativo todavía porque no hay una guía no pedagógica importante para que ellos la usen de manera adecuada y que haya un aprendizaje significativo. Bueno, como recomendaciones, pues como vimos también que está muy bajo el aprendizaje activo en los dos contextos, ¿cierto? Entonces, revalorizar eso, pensar en cómo revalorizamos lo vivencial y lo activo, porque además vimos en los talleres que ellos lo disfrutan, ¿sí? Integrar metodologías narrativas, metodologías creativas, diseñar recursos optimizados para dispositivos móviles, por lo menos integrarnos también con eso. Muchas veces queda como que el docente de informática es el que hace uso de eso. Y pues muchas veces la infraestructura también, ¿cierto? Pero no se está usando en otras materias, en otras asignaturas. Diferenciar la enseñanza según los contextos. Colombia pues tenemos el pensamiento crítico por proyectos, como pensar en eso, más desarrollarlo, y en Argentina secuencias orientadas a la práctica. Listo, siguiente. Como recomendaciones, hablamos de un diseño didáctico diferenciado, ¿cierto? De adaptar la enseñanza según ese contexto y esos intereses motivacionales de aprendizaje. En Colombia, bueno, hablamos de por proyectos y análisis, en Argentina secuencia práctica y guiada, el uso de recursos visuales, incorporar estímulos gráficos. Sí, ellos, sobre todo en Argentina, también decían que el colegio como que les causaba, como que, ay, eso era copiar textos. Sí, manifestaban mucho eso, entonces son más visuales. Sí, entonces mapas, infografías, videos, esquemas, que también incorporemos como estrategia estos recursos. Metodologías mixtas, combinar acción, reflexión, trabajo colaborativo. Les encanta trabajar a la mayoría con otros compañeritos, ¿sí? Autoevaluación y metacognición, como ya lo veníamos diciendo, que es súper importante pues entender también el proceso del estudiante y el ritmo que ellos tienen, ¿sí? Que algunos van más rápido, otros van un poco más despacio, pero es ver cómo como docente integramos diferentes estrategias para que todos logren ese aprendizaje. Bueno, nosotros pues desarrollamos algunos productos, ¿sí? Como fueron podcasts, desarrollamos algunos podcasts educativos, una nota audiovisual, ¿sí? Que se publicó en Uniendo Distancias TV, ¿sí? Una galería transcultural, que es como una página web. Se diseñó una página web en la que colgamos algunos trabajos, ¿cierto? En la que se puede ver una interacción entre los estudiantes, sus productos, también mostrarlos. En construcción pues tenemos una cartilla pedagógica, están con estrategias teniendo en cuenta todos estos resultados, pero pues esta está, digamos, en construcción. Tenemos artículos científicos ya por publicar mostrando los resultados de esta investigación y pues nuestro informe final. Siguiente.
bueno, acá vemos la primera, que es como una foto de la página web, ¿sí? Y aquí vemos la interacción con los estudiantes, algunos trabajos realizados, la nota de uniendo distancias, el artículo, y bueno, quedamos a disposición y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profe, profes, por esta gran intervención. Ahorita tenemos la cámara apagada por precisamente inconvenientes de conectividad, pero estuvimos todo el tiempo acá con ustedes. Tenemos una pregunta desde Facebook Live. Gabriela les pregunta, ¿qué dificultades tuvieron a la hora de plantear las estrategias de intervención por parte de los profesores en ambos países? Bueno, no, hay algo muy importante y que nosotros lo podemos decir a todas las personas que nos están observando. En Colombia no tuvimos inconvenientes. La institución educativa con la que trabajamos fue muy asertiva y dispuesta desde el comienzo. Nos asignaron la sede, el liceo en donde trabajamos, y los docentes siempre estuvieron pues a disposición. ¿Cuál a veces de pronto sí es el tema con el desarrollo de estos proyectos de investigación? Es que ellos quieren resultados para allá y quieren como a veces queremos de los proyectos de investigación encontrar soluciones a grandes situaciones o necesidades de manera muy rápida, y creo que la investigación nos aporta muchísimo a las dinámicas, a la pedagogía y a los procesos que la escuela viene desarrollando, pero precisamente en este momento vamos allá al proceso de socialización con ellos, de presentarles los resultados, de poder incluso dentro de esa revista que planteamos, poder brindarles herramientas pedagógicas que resultan de este proceso de investigación. Ya con Argentina fue otro proceso, ¿no? La conexión de Natalia por su formación en la maestría en Argentina, por eso quisimos hacer como esa comparación y poder vivir esa experiencia de comparar, pero con Natalia ya cuando tuvo que viajar encontró otras situaciones, ¿cierto, Natalia? Sí, sí, igual es importante aclarar que para eso hay un proceso, ¿sí? Hablar de pronto con los encargados, los coordinadores, ¿cierto? Consentimientos informados, tanto de padres de familia, porque vamos a trabajar con menores, de los mismos menores, visitar para contar cómo es el proyecto, y si hay aceptación, pues bueno, decir vamos por buen camino. Argentina, lo complicado fue que pues yo en ese momento no estaba allá, ¿sí? Entonces dependía de los tiempos, eso es algo también importante en la investigación, es que dependemos muchas veces de tiempos de otras personas que nos trastocan todo, ¿sí? Pero pues esto no es que el culpable, no, así es, siempre que vamos a hacer investigación eso pasa, ¿sí? Ponernos de acuerdo, que nos dicen que un día tal cosa y resulta que no es mi culpa, tampoco es de ellos, es decir, hay que tener mucha paciencia y hacerlo de la mejor manera. Pero una de las ventajas, Natalia, es que dentro del proyecto se estipuló que viajaras, ¿cierto? Y al estar allá, Natalia estuvo desarrollando talleres, aplicando los instrumentos en Argentina por un tiempo casi de un mes. Sí, claro. En sitio, entonces pues sí o sí era necesario ese desplazamiento y se dejó contemplado en el proyecto. Sí, yo estuve allá, digamos que tuve la oportunidad de entrevistar a las docentes, de hablar con los chicos, hacer grupos focales con los chicos. Ellos siempre pues se mostraron como muy bonita esa experiencia, porque ellos de ver que era de otro lado, querían saber todo de los chicos de aquí, entonces muchas preguntas, mucho interés también que cambie la dinámica en ese momento, porque pues digamos ellos venían con otro ritmo y llega alguien de otro lado como a mostrarles esto, entonces se muestran muy ansiosos y les gusta mucho esa interacción. Muchas gracias, profes. Tenemos otras preguntas. Mencionando los podcasts, ¿se encuentran en alguna plataforma audiovisual? Sí, los tenemos en una página web como tal del proyecto, pero también el objetivo nuestro es que
todavía la podemos complementar un poco más, pero ya hay cosas bonitas por mostrar ahí. Las escuchamos. Mientras que Álvaro nos ayuda, si quieren, acá en el chat, para que ustedes puedan compartir el enlace de la página web. ¿Cómo fue la reacción obtenida por parte de los niños al enfrentarse a una metodología nueva para ellos? Bueno, en realidad, pues cuando aplicamos los test, la reacción fue como que hay una evaluación, ellos le temen a las evaluaciones, ¿no? Entonces ellos sentían, ahí nos dimos cuenta también esa presión que sienten como del miedo a la evaluación. Ya cuando aplicamos otro tipo, bueno, de vernos a nosotros también que salen de su rutina, pues ellos son felices, además que damos refrigerio, entonces más felices todavía. Pero digamos que las otras pues eran más, sobre todo cuando aplicamos lo cualitativo, vimos mucho chico participativo, ¿no? Hay un contraste gigante en la aplicación de los instrumentos cuantitativos cuando aplicamos los test, que básicamente incluso tuvo que ser un proceso muy de explicar para la comprensión a la realización de la aplicación de los instrumentos cualitativos, donde ellos hacían podcast, se grababan y se escuchaban, donde leían la carta de los niños que le envían. Creo que esa es una de las actividades más significativas para nosotros como equipo, y era observar los niños cuando recibían las cartas y las leían en el taller de autobiografía, explorarse entonces sí hay un contraste que veíamos muy fuerte en los dos tipos de instrumentos que aplicábamos con ellos, y que también eso era lo que al final nos permitió la combinación de estos instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, nos permitió el análisis final y los resultados de ambos. Gracias. ¿No recuerdo que quieras ampliar un poco de la integración multimodal? Claro que sí. Aquí hacemos referencia, Natalia, con la integración multimodal. Lejos, pero te escuchamos. Lo multimodal es como no encasillarnos en una sola forma de aprender del estudiante, o decir partimos de un estilo específico, ¿sí? Que muchas veces se identificaban a los estilos de aprendizaje y a esa teoría. Sí, como que se encasilla el estudiante y dice, bueno, este chico es más visual, pues visual, entonces todo visual, y aprendemos de eso, ¿no? Es reflexivo y todas las actividades deben ir en torno a, entonces, cuando hablamos de lo precisamente de lo mismo, que podemos explorar diferentes estilos a fin de que ellos aprendan, pero no solamente desde esos patrones desde su contexto, porque es diferente cuando hacen actividades que son muy digamos, muy diferentes, trabajar el texto narrativo descriptivo desde la teoría con un estudiante a trabajarlo desde la autobiografía y su propia historia de vida. Entonces están aprendiendo desde su contexto. ¿Cómo logramos también combinar todo esto y no dejar de lado a nadie? Porque todos tienen su forma de percibir, ¿sí? Y pues nosotros, ¿de qué manera les vamos a llegar también teniendo en cuenta todo esto y que tenemos en un aula niños que aprenden rápido, niños que aprenden un poco más diferente, no puede decir que, o sea, niños que terminan más rápido que otros. Entonces ellos son los que empiezan después a generar indisciplina. Digamos que el docente tiene que enfrentar a todo eso, pero también precisamente por eso la pedagogía es una ciencia y hay que estar, digamos, a la vanguardia informándonos y estudiando para ver cómo podemos llegarles a los estudiantes. ¿Sí? Comprendo. Ya como para ir finalizando y cerrando, profe, esta integración multimodal, digamos que se reforzó después del COVID, o antes de él también como que se implementaban este tipo
generaba como esa variedad donde el estudiante podía reconocer de qué manera aprendía de la mejor manera. Sí, digamos que todo esto que te venimos contando fue como una evolución, digamos, como desde 1980, pero pues siempre, digamos, parten de lo que descubre Paul, pero siempre le hallan cositas diferentes porque como que hay algo que falta, porque como que no se logra, ¿cierto? Obviamente la pospandemia también obligó a muchos científicos a preguntarse, bueno, esto reconfigura algo, o sea, reconfigura las mentes de todos, los contextos, y hay que pensarse una forma después de esto, porque la forma de interactuarnos también cambia, la educación cambia, la forma de relacionarnos cambia, entonces surge también de pensar en todo esto, ¿no? Reconfigurar y repensarnos el ejercicio educativo como tal. Digamos que sí se venía dando, pero pues se refuerza también un poco más. Pero la pandemia sí nos marca mucho y de ahí precisamente nosotros como semilleros nos surge esta necesidad de conocer y de explorar a partir de esta investigación, porque sentimos que uno de los efectos de pandemia es eso, ¿cierto? Como el integrar más la tecnología y que no se quede solamente en las actividades extraclases el estudiante consulte en una página algo, o que sea como esas herramientas se trabajen o no estén incorporadas a procesos como gamificación, en donde ellos interactúen y se sientan inmersos en los procesos de aprendizaje. Sí, digamos que eso ya se venía haciendo antes, pero pues eso, ahora los investigadores dicen, bueno, ¿cómo lo estamos usando? Es como también repensar todos estos enfoques, integrarlos, porque de todos seguramente podemos hallar cosas muy valiosas, elementos muy valiosos. Claro, y también como con esta resistencia también de la inteligencia artificial, sobre todo en tan tempranas edades, ¿no? Entonces también como esa lucha, por decirlo de alguna manera, en que el estudiante aprenda sin necesidad de la inteligencia artificial. Sí, y además de cómo la usamos también. ¿Cómo la podemos integrar de una manera ética para que el proceso de aprendizaje no pierda su esencia y que la IA, porque pues tampoco la podemos dejar como a un lado, porque está ya con nosotros? Es un hecho. Es un hecho y está con nosotros, y cómo la manejamos o cómo aprendemos a integrarla en los procesos de una manera ética. Sobre todo hay muchos docentes también que se rehusan. O sea, como que no, y pues es algo que ya está, y es algo que nos toca. Esta parte de todo esto multimodal precisamente. Claro. Sí, yo creo que como investigadores, pues digamos que esa es la tarea, ¿no? Mirar de qué manera podemos ser parte de, sin dejar pues, precisamente lo valioso de aprender, ¿no? Bueno, profes, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo, por enseñarnos, por compartirnos la experiencia tan maravillosa que tuvieron. Ay, no, ustedes muchísimas gracias. Nosotros encantados de poder socializar, poder también escuchar las preguntas y que sea precisamente este diálogo que nos permita seguir creciendo y también que la investigación no quede aquí, sino que en realidad genere los aportes a la comunidad educativa, porque ese es el objetivo de nosotros. Que no se quede solamente en que la realizamos, sino es que podemos ahora aportar con lo que hemos encontrado y qué herramientas pedagógicas podemos utilizar. Gracias por el espacio. Muchas gracias, de verdad por la invitación y por el espacio de hoy. Muchas gracias a ustedes, esperamos en un próximo encuentro. Siempre bienvenidas desde el Centro de Investigación de la Universidad Colombiana. Muchas gracias. Gracias también, profe, por la compañía.